Ya, hoy día íbamos a ver, como les dije, las estructuras de grafos y vamos a recorrer el control del camino mínimo mediante la aplicación del algoritmo de Dijkstra. ¿Ya? Eh, Había quedado de tarea para la sincrónica buscar un poco de información respecto al Dijkstra y ver algún video, alguna cosa así como funcionaba, para que hoy día pudiéramos repasarlo y ver cómo funciona realmente. ¿Ya? Este algoritmo, si mal no recuerdo, lo ven ustedes también en investigación operativa. ¿Tienen investigación operativa todavía o no? Tenemos tenemos un optativo que es método de investigación. ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo. Profe, creo que cerramos más adelante. Más adelante, Porque ese ramo con ese nombre no está en nuestra malla por lo menos. va. Bueno, lo van a ver, lo vamos a ver ahora y después cuando lo vean en investigación operativa ya van a saber de qué se trata. ¿Ya? Entonces, el algoritmo de Dijkstra, también llamado algoritmo de caminos mínimos, ¿ya? Porque como dice su nombre, es un algoritmo para la determinación del camino más corto, dado un vértice de origen al resto de vértices en un grafo con pesos en cada arista. Este algoritmo no trabaja con pesos negativos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener claro, siempre trabaja con pesos positivos. Cuando no tienen peso las aristas, se asume que el peso es uno, ¿ya? Su nombre se refiere a Edgar Dijkstra, quien lo describió por primera vez en 1959. O sea, este algoritmo tiene 22 años, o sea, 62 años ya de antigüedad. ¿Ya? El algoritmo es una especialización de la búsqueda de costo uniforme y como tal no funciona en grafos con arista de costo negativo como les estaba diciendo. Al elegir siempre el nodo con distancia menor, puede quedar excluido de la búsqueda de nodos que en una próxima iteraciones bajarían el costo general del camino al pasar por una arista con costo negativo. ¿Cómo trabaja el algoritmo de Dijkstra? Trabaja con un sistema de etiquetado. ¿Ya? Cada nodo es etiquetado, lleva asociado una etiqueta donde tiene el peso acumulado, tiene cuál es su nodo predecesor y tiene indicado el número de iteración que corresponde a esa etiqueta. Entonces, vamos a ver este grafo. Cópienlo para que lo vayamos corriendo entre todos y lo vayamos trabajando. La idea es llegar desde A a H por la ruta más corta. Ah, ya, profe, eso le iba a preguntar si tenía que, porque no salía de dónde tenía que partir. Partimos en A y terminamos en H. ¿Ya? Ya, Entonces, cópiense el grafo. Ustedes me avisan. ¿Estoy grabando? Sí, sí estoy grabando. Entonces, acuérdense, la etiqueta es el peso acumulado, de dónde vengo y cuál es mi número de iteración. ¿Ya? Eso vamos a ir generando, vamos a ir viendo cada una de las situaciones cómo se van marcando. profe, la etiqueta es lo que en internet le dicen el paso. ¿El qué? La etiqueta es lo que en internet le dicen el paso. Lo que pasa es que en internet hacen esto pero con una tabla. Ah, Entonces sí, ponen, sí, la etiqueta ya, es lo mismo en la tabla. ya, Ya, ya. Perfecto. ya. Vamos a ver cómo copiaron el grafo para hacer el recorrido. Yo sí, profe. ¿Sí? ¿El resto? ¿Alguien más? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces Sí, profesor. partimos. Gracias, Luis. Vamos a ir desde A hasta H. Entonces, primer nodo a marcar es el A.
donde nuestro peso acumulado va a ser 0, porque todavía no recorremos ninguno. Nuestro predecesor es un nulo, en este caso es una rayita, y estamos en la iteración 0, que es la partida. ¿Ya? Luego me voy a ir, dado hacia los dos nodos que tienen alcance respecto a. En este caso es el C y el B. El C me va a indicar que tiene un peso acumulado 1, porque tengo 0 más el 1 del camino me da un 1. Vengo desde A y estoy en la iteración 1. Y el B, voy a tener un peso de 3, acumulado de 3, porque 0 más 3 es 3. Vengo de A y estoy en una iteración 1. Luego no tengo más nodos que acceder a partir de A y comparo cuál es el que es menor. En este caso, como es menor el C, avanzo hacia C. Avanzo hacia C. Teniendo el C, hago la misma operación con los nodos que él se conecta. El A no lo considera porque es de donde viene. Tendríamos que hacerlo con F y con D. El F tiene un acumulado de 6 porque teníamos 1 más 5 me da un 6. Vengo del C y estoy en la iteración 2. En el D tengo un acumulado de 3 porque tenía 1, le agrego 2 y vengo del C y voy en una iteración 2. No tengo más nodos que analizar, elijo el que tiene menor peso. Y en este caso es el D. El D tiene alcance al F y al E. Y también al B. Pero ¿qué pasa cuando el F ya está etiquetado? Él genera una nueva etiqueta donde tengo 3 más 2 son 5. Vengo del D y estoy en mi iteración y en mi iteración 2 más 1, iteración 3. Como el 5D3 es menor que el 6C2, elimino la etiqueta 6C2 y mantengo y dejo la 5D3. En B me pasa algo similar. Tengo 2 más 1, 3. A 1 y me llega un 3 más 1, 4, D3. Como el 4D3 es mayor que el 3A1, dejo el 3A1 que es el que estaba originalmente. El E no tiene etiqueta, por tanto le creo la etiqueta y tengo 3 más 4, 7. Vengo de D y estoy en una iteración 3. En este caso, el camino más corto es el 5. Perdón, el 3A. Tengo de acá, hago el análisis con G, que es el único que tengo, me queda 8B2. 8B2. El F me queda 5D3 y calculo hacia su siguiente alcance, que es un 8. 5 más 3, 8. Voy hacia H. Llego mediante F y voy en una iteración 4. Y llegué a término. Me falta el analizar las otras rutas. Mediante E tengo 7 de 3 más 1 es 8E4, que tiene un peso igual a 8 del otro. Y aquí vamos a tener una decisión. Si el algoritmo dice que si tiene que ser menor o igual, va a dejar la etiqueta nueva. Si el algoritmo dice que es menor estricto,
va a dejar la etiqueta antigua cuando tenga los mismos valores, ¿ya? Y mediante, después vemos qué pasa con G. Con G tengo 8 más 2, 10. Si me alcanza ese lee, tendría un 10 G3, pero el 10G3 es mayor que el 7D3, por tanto dejo el 7D3. Ahora, ¿cómo leo la ruta? Desde el punto final me voy devolviendo según los nodos que me están indicando cuáles son los predecesores. Uy, se me fue el dedo. Entonces, vamos a asumir que vamos a dejar, decía, menor o igual. Por tanto, vamos a trabajar con el 8E. El 8E dice que es H, el predecesor es E, el predecesor es D, el D el predecesor es C, el C el predecesor es A y llegué. Y ahora lo imprimo en orden, que sería A, C, D, E, H. Es decir, lo tengo que meter en una pila para después ir recorriendo los números en una tablita. ¿Se entendió? Yo sí, profe. ¿Sí? Ya, van a soltar la mano entonces y van a hacer, se van a ir desde B a, desde H a G. Van a ir desde H hacia G. Dado el mismo grafo, ahora ustedes solitos a ver si entendieron, si tienen alguna duda, lo van a hacer desde el H al G. O sea, partimos en H y tenemos que llegar a G. Ya, profe. ¿Ya? ¿Puedo explicar de nuevo, Mauro? Ya, a ver. Lo vamos a recorrer de nuevo. Ya, ya. Acuérdense que por micrófono, porque en veces pierdo de vista el chat, ya, cuando estoy con la pantalla. Ya. Lo vamos a explicar de nuevo, ya, para los que no entendieron. Mi primera iteración es 0, porque no tengo nada acumulado. Mi predecesor es nulo, porque estoy partiendo desde ahí. Y estoy llegando al... Mi iteración es la 0. Analizo los nodos con los cuales yo tengo alcance, que en este caso serían el C y el B. El C me dice que tiene un peso de 1, ¿por qué? Porque 0 más el 1 del peso me da... ¿se ve el puntero, cierto? Sí, sí se ve. Más el 1 del peso me da un 1 acumulado. ¿De dónde vengo? Vengo de A. ¿En qué iteración estoy? Como estaba en la 0, más 1, voy en la iteración 1. Hago lo mismo con B. Tengo 0, él la tiene un 0, más un 3 me da un 3. Vengo desde A y estoy en la iteración 0 más 1, es la iteración 1. Luego que tengo todas las etiquetas respecto a A, veo cuál es el que tiene menor peso. En este caso el que tiene menor peso es el 1A. Me voy hacia el 1A. El 1A hago el mismo análisis con F y con D. En el D me queda que tengo 1 más 2, el 1 que tengo acumulado, más el 2 de la ruta, me queda un 3, vengo de C y voy en la iteración 1 más 1, o sea, en la iteración 2. El F tengo acumulado un 1 más el 5 de la ruta, me da un 6 y me da un...
Vengo del C y voy en una iteración 1 más 1, 2. Me quedo con el que es menor costo, que en este caso es el D. El D tiene 3 alcances, hacia F, hacia B y hacia E. Cuando hago el DF, encuentro que tengo acumulado 3 más 2, 5. Y me etiqueta un 5 de 3, porque tengo iteración 2 más 1 es la 3, y vengo desde el D. Como el 5 de 3 es menor que el 6C2, se elimina la etiqueta del 6C2 y se deja la etiqueta del 5 de 3. Hago lo mismo en B. En B tengo 1, la ruta es 1, más el acumulado que tenía era 3, 3 más 1, 4, vengo de D, iteración 3. Como el 4 de 3 es mayor que el 3A1, mantengo el 3A1 y descarto el nuevo que era el 4 de 3. En E, como no tiene etiqueta, se marca por primera vez y tengo el peso del camino era 4, más el acumulado era 3, me da un 7, 7 de 3. En este caso, me queda que el camino más corto es el 5. Y me voy hacia el camino más corto es hacia B. ¿Por qué? Porque B tiene un 3A, tiene un 3A, tiene un 3, el otro tiene un 3C y el otro tiene un 3 o 1. Entonces tengo un 3A, hago el siguiente análisis, el B ya da el A ya en vez de donde vengo, el G es 5 más 3 es 8, B, y como este estábamos en la iteración 1, ahora es una iteración 2, hago el análisis con los otros que me quedan, que en este caso es el F, avanzando hacia F, me queda que tengo acumulado 5, el F hacia el H tengo 5, más 3 son 8, vengo de F, estaba en la iteración 3, ahora voy en la iteración 4. Hago lo mismo con el E, que tengo 7 más 1, 8, más 1, 8. Vengo del E y también estoy en una iteración 4. Acá, ¿cuál dejo? Según, si el algoritmo dice que tiene que ser menor y menor estricto, dejo el antiguo, es decir, el 8F4. ¿Por qué? Porque ambos tienen los mismos valores, ambos tienen peso de 8. Si el algoritmo dice menor o igual, se deja el nuevo, que sería el 8E4. Se calcula el costo a partir del G, 8 más 2 son 10, y tengo 10B3, como 10B3 es mayor que 7 de 3, dejo el 7 de 3. Con eso tengo analizado todos los nodos, y para encontrar el camino mínimo voy tomando la ruta al revés. Lo voy metiendo en un stack. Un stack es una pila, es como la estructura, es una estructura que trabaja como cuando lavan los platos y los apilan uno arriba de otro. El primero que entra es el último en salir. Entonces meto en un stack la ruta. Entonces vamos a asumir que era menor o igual, por tanto vamos a tomar que es 8E. De H me voy a E, de E me voy a D, de D me voy a C, de C me voy a A, y A no tengo predecesor, por tanto llego. Los saco al revés, me queda el A, C, D, E, H. ¿Sí? Ahora sí. Mauro, ahora sí. Más o menos. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ahora hagan ustedes la ruta desde, me olvidé,
¿de qué lado les dije? Desde G hasta H. Eso, desde G hasta H. ¿No? ¿Cómo les quedó? ¿O todavía? A mí me dio 3E2. 3E2, sí. Entonces la ruta A mí igual. te dio G, Me dio GEH. GEH, ¿cierto? EH. Con peso 3 Sí. y en 2 iteraciones. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, lo mismo que Carla. ¿Sí? Y Helen parece. ¿Ya? Entonces esto, por ejemplo, es como trabaja este algoritmo de caminos mínimos. Tiene ya 62 años y todavía es utilizado. Por ejemplo, el Google Maps tiene un algoritmo parecido que trabaja cuando determina las rutas. Tiene una variación de este Dijkstra. ¿Por qué? Porque no considera solo la distancia, sino también considera las velocidades que pueden tomarse en esos caminos. Y sobre eso genera el peso para que trabaje el algoritmo. ¿Ya? Y de esta forma él nos puede determinar, siempre nos determina dos rutas mínimas pasando por diferentes nodos. Lo otro que vamos a ver hoy día son algunos tipos de estructuras que es bueno que las conozcan, van a ver cómo funcionan, pero como se han dado cuenta todavía no hemos implementado nada. ¿Ya? Voy a cambiar de esto, se quedan en negro un rato. Ya. Entonces, estructura y base de datos, vamos a ver las estructuras básicas que se tienen
cómo funcionan sus inserciones y sus eliminaciones, y vamos a identificar en algunos componentes cuáles de qué tipo son. Entonces, la primera estructura, que es la base de todas, es la que se conoce con el nombre de lista. La forma más básica de implementar una lista es con un vector, ¿ya? Para insertar, si tengo una lista que generalmente tiene un puntero a cabecera, un direccionamiento a cabecera, en este caso es el nodo A, y generalmente cada celda tiene un espacio reservado para el valor y tiene un espacio reservado para el indicador o el puntero que me indica hacia dónde está la siguiente celda, es decir, el siguiente hermano. El último elemento no tiene siguiente hermano, por tanto va a tierra o apunta nulo. Cuando yo tengo un elemento, que ingresar un elemento, lo que hace es que coloca el nuevo elemento, guarda en un temporal la dirección del elemento, del segundo elemento, que era el elemento B, reemplaza el puntero de A que indicaba B, ahora lo indica hacia X, y luego iguala el valor del puntero temporal, lo iguala al del puntero de siguiente de X, es decir, queda enlazado el B. De esta forma nos queda A, X y B. Esta es una lista de forma genérica, ¿ya? Para eliminar un valor, lo que se hace es que se bypassea simplemente el valor. Tengo A, voy a eliminar el B, el siguiente que era el B, yo lo voy a bypassear. ¿De qué forma? Voy a indicar que el puntero siguiente de A ahora va a ser igual al siguiente del siguiente. Es decir, el siguiente del siguiente es el valor que tiene el puntero de B, es decir, indica C. Por tanto, el valor que va a tener A ahora es el de C. Cuando quiero cambiarlo de una lista a otra, lo que hago es guardo en un temporal el valor de la celda que quiero mover, de que tenía la primera cabecera del primero de la línea que quiero mover, reemplazo el puntero que indicaba a esa primera celda desde la cabecera, es decir, desde Q, lo reemplazo a la nueva celda, el puntero de la primera celda de la línea de P, que era la primera celda, ahora como lo estoy sacando, lo coloco en el siguiente del siguiente, es decir, hacia este lado de acá. El puntero del siguiente de Q, del siguiente de Q, del que apunta a Q, es decir, este de acá, lo enlazo igual al temporal y de esta forma me queda la lista con un nuevo elemento. Lo cambié desde un elemento a otro. Es decir, lo que hice es un inserta y luego hice un elimina. Profe, este es el esquema de cómo funcionan las listas en un programa, ¿cierto? Claro. Ya. Nosotros no las vamos a implementar, lo que necesito que sepan es cómo funciona. Ya, profe, y las listas eran infinitas, ¿verdad? No tenían tamaño predeterminado. Estas listas no son infinitas porque les puedes ir agregando nodos a medida que vas necesitando. Por eso la forma más básica es el vector, pero en el vector yo le tengo que agregar, tengo que decirle cuál es el límite. Del largo. El largo. Sí. Ya. En este caso yo no le digo cuál es el largo. Ya, profe, no hay problema. ¿Ya? Hay veces que para ciertos tipos de problemas, en vez de tener un enlace simple, que es como el que estábamos viendo, las listas se generan con un enlace tanto al siguiente como al anterior. Cuando tienen un enlace tanto al siguiente como al anterior, al nodo anterior, se llama una lista doblemente enlazada.
Por ejemplo, para eliminar un elemento, tengo que decir que el puntero desde del primero hacia el siguiente se reemplaza como el siguiente del siguiente, y el puntero de ese siguiente del siguiente, el del anterior se reemplaza por el anterior del anterior, y ahí saco el elemento, en este caso está siendo apuntado por P. Ahora, esto toma diversas configuraciones. Las configuraciones más típicas son la configuración de pila, que es como vimos que almacenaba el Dijkstra su camino. Ya la pila se le conoce con el nombre de pila o stack en inglés, ¿ya? Y genéricamente su nombre es una lista LIFO, last in, first out. El último que entra es el primero que entra, el último que entra es el primero en salir. Y esto es como una pila de platos. Voy poniendo un elemento, arriba le pongo otro, arriba le pongo otro, arriba le pongo otro. Y siempre las intersecciones van hacia el tope y siempre las eliminaciones los saca, van desde el tope. Yo no saco el plato de más abajo, saco el último plato de arriba. ¿Ya? Eso es porque va eligiendo el que tiene menos peso, ¿cierto? No, esto es porque la estructura LIFO trabaja de esa forma. Ya, pues. La estructura LIFO, cuando tú insertas arriba. Y para insertarle uno nuevo, le insertas uno arriba de ese. Y cuando sacas, siempre sacas desde el tope. Ya, Nunca pues. sacas desde abajo. ¿No? La otro tipo de listas es la que se conoce como lista FIFO. Y es la cola, es la típica cola del supermercado. ¿Ya? Que para agregar un nuevo elemento, yo lo agrego siempre al final, pero cuando quiero quitar un elemento, siempre elimino el que está primero. O sea, es first in, first out. El primero que entra es el primero en salir. El primero que llegó con el carro del supermercado es el primero que atiende la cajera y después va en ese orden. Hay una variación de estas listas FIFO que son los que se conocen como colas de prioridad, que la inserción no va al último, la inserción va al último elemento que tiene tu misma prioridad. Y de esta forma funciona, por ejemplo, el servicio de urgencia del servicio de urgencia. Cuando anotan, te evalúan previamente y te ponen un nivel de categorización para ver cuál es tu nivel de urgencia. Y todos los que están más graves que ti, aun cuando lleguen después, van a ser atendidos primeros. Tú vas a ser atendido en el orden de que te corresponde de llegada dentro de los del mismo diagnóstico, mismo nivel de criticidad, y antes de los que tienen un nivel menor al tuyo. Por ejemplo, es decir, los que están más urgentes pasan primero. Si tengo dos del mismo nivel de urgencia, pasa primero el que llegó primero. Eso se conoce como cola de prioridad o FIFO de prioridad. También, por ejemplo, otro cola de prioridad es la caja preferencial en el supermercado. Cuando tú estás en la caja preferencial del supermercado, se puede poner cualquier persona, pero por ejemplo, si llega una embarazada, inmediatamente pasa adelante. Si llega una embarazada y un viejito, pasa primero la embarazada, después pasa el viejito y después recién pasas tú. Si estás tú y llega un viejito, pasa primero el viejito. Si ya no hay más de los priorizados, recién te atienden a ti. Entonces, si llegan 5 viejitos, van a pasar los 5 viejitos primero y después recién te van a atender a ti. ¿Ya? Hay veces que necesito que las listas queden enlazadas de forma circular. ¿Eso qué significa? Que
el último elemento, el siguiente hermano es el primero, y del primer elemento, el hermano anterior es el último. De esta forma se genera un círculo que permite ir haciendo rotaciones de que la lista va avanzando, va girando. ¿Ya? Profe, entonces en esa no se le pueden agregar elementos nuevos. Se le agregan elementos nuevos siempre al último, Ya. porque trabaja como una cola, pero la diferencia es que el último elemento se enlaza al primero y el primero se enlaza al último. Y como ¿Qué es significa que sea circular? ¿Que entran como en iteraciones? que ¿Revisa toda entran, claro que la...? yo la puedo ir girando, puedo ir girando. Ya, Pero, perfecto. pero para sacar y poner elementos es igual que una cola normal, es decir, inserto al último y saco desde el primero. Ya, profe. ¿Ya? La otra forma que tenemos en las listas es lo que se conoce con el nombre de árbol, aunque un árbol en sí es otro tipo de estructura. El árbol, la forma más básica de representarla es mediante nodos enlazados, y tengo dos tipos de árbol. Los árboles que tienen solamente dos hijos, cada nodo tiene solamente dos hijos, que se conoce con el nombre de árbol binario, y el árbol que es genérico cuando tiene una cantidad no fija de hijos. En el árbol binario, cada nodo tiene un padre y tiene exactamente dos hijos. Por tanto, tengo un puntero hacia el hijo izquierdo y tengo un puntero hacia el hijo derecho. Y tengo un puntero hacia el padre. El nodo que no tiene padre, triste la historia, se conoce como nodo raíz. Los nodos que no tienen hijos se conocen como hojas. Y los nodos que tienen hijos y padres se conocen como ramas. ¿Ya? Y este es un arbolito, si lo ponemos al revés, es un arbolito que de la copa está arriba y la raíz está abajo. En este caso el de nosotros, el árbol queda invertido, la raíz está arriba y la copa queda abajo. Entonces, cada nodo se referencia con un anterior, que es su padre, un siguiente hijo izquierdo, un siguiente que es hijo derecho. Los que son genéricos, es decir, tienen más de un hijo. Por ejemplo, tengo el 1, tengo el 2, el 3, el 4 tiene el 7, el 6 tiene el 10, el 5 tiene el 8, tengo el 9. Como no tengo una cantidad fija de hijos, lo que hace es que el nodo identifica a su padre, identifica a su hijo izquierdo y identifica a su siguiente hermano. Es decir, el 3 y el 4 no quedan realmente enlazados al 1, sino que el 3 queda enlazado al 2, porque el 1, el 2, el 3 es el siguiente hermano del 2, el 4 es el siguiente hermano del 3. Entonces se va haciendo un enlace como una Z, se podría decir. Luego el 3 tiene su hijo, que es el 5, y tiene su hijo, que es el 6. El 6 no está enlazado hacia el 3, sino que el 6 está enlazado con el 5 como siguiente hermano del 5. El 5 tiene enlazado a su hijo, que es el 8, y el 9 no es el enlace hacia el 5, sino que el 9 está enlazado a partir del 8. Y el 10 tiene solamente enlazado hacia el 6, el 4 tiene enlazado el 7. Esa es la forma típica. Profe, Dime. disculpe, ¿por qué el 5 no queda enlazado al 2 o al 4? ¿Por qué? ¿O al 6? ¿No quedan enlazados al otro número? Porque el 5 queda enlazado al 6, porque el 6 es su hermano. No, sí, pero usted dice que vienen del 3, po. Pero ¿por qué no pueden venir del 2 o del 4? Ah, porque en el monito vienen del 3. Ah, ya. Es siguiendo el ejemplo del mono, ¿no? Pero pueden venir de cualquier forma. ¿Ya? Ahora, esta representación, que es un poco lo que yo les decía la otra vez, que la representación lógica puede ser distinta a la representación, entre comillas, física que tiene la estructura.
porque una estructura lógica de árbol, de esta forma, generalmente uno la va a implementar como árbol. Pero, por ejemplo, una estructura árbol yo la puedo implementar como una lista. Y esta lista de acá realmente es un árbol, donde cada posición, el valor que tiene la celda es el valor del padre. Es decir, la celda 1 tiene un 0, por tanto él es el raíz. La celda 2 es hija del 1, la celda 3 es hija del 1, la celda 4 es hija del 2, la celda 5 es hija del 2, la celda 6 es hija del 5, la celda 7 es hija del 5, la celda 8 es hija del 5, la celda 9 es hija del 3 y la celda 10 es hija del 3. Es decir, nos queda ese árbol. Lógicamente tiene la forma de un árbol, pero la estructura que está definida no está definida como la forma de árbol, sino que está definida como una lista, en este caso como un vector. Entonces, lo que yo les decía es que hay veces que los algoritmos ya están implementados. Lo que hay que buscar es que hay que identificar la forma en que está la estructura trabajando para poder adecuar nuestra estructura a la estructura que está siendo sometida por el algoritmo. Es mucho más fácil hacer esa adecuación que crear el algoritmo de nuevo. Hay muchos algoritmos que ya están implementados para diversos problemas, entonces la única dificultad es poder trabajar y ajustar las estructuras de la forma en que trabajan, que no necesariamente tienen una representación genérica, sino que pueden estar representadas de distintas formas. Por ejemplo, este mismo árbol puede estar representado mediante listas enlazadas, donde me dice que el 1 tiene como hijo al 2 y el 2 tiene como siguiente hermano al 3. El 2 tiene como hijo al 4 y el 4 tiene como siguiente hermano al 5. El 3 tiene como hijo al 9, el 9 tiene como siguiente hermano al 10. El 4 no tiene hijos, el 5 tiene como hijo al 6, el siguiente hermano es el 7, el siguiente hermano es el 8. El 6 no tiene hijo, el 7 no tiene hijo, el 8 no tiene hijo, el 9 no tiene hijo y el 10 tampoco tiene hijo. ¿Cómo es la estructura que está representada? La misma que habíamos visto en delante. Profe, Dime. en caso de que el 4 tenga un hijo, ¿cómo se vería eso? En la fila de cabeceras, el 4 tendríamos un puntero hacia el hijo. No se define dónde el 4 es hijo. Por ejemplo, no tendría ahí el 2, 4 y después tener un apuntar al hijo, sino que sería donde está la cabecera, que sería la lista del 4, donde está el 4 que tiene un puntito ahí le tendríamos un enlace hacia el nodo del cual él es el hijo. ¿Y cómo se diferencia entre un hijo y un hermano? Porque ahí me confundí un poco. Porque esta como vector que tienes ahí es la cabecera y es el indicador del nodo. Y yo tengo enlazado solamente los hijos. La lista que tengo enlazada a esa cabecera son mis hijos. Pero los hijos se hacen referencia respecto a su hermano. Entonces el 1 tiene enlazado al 2 y tiene enlazado al 3. Eso quiere decir que el hijo del 1 es el 2 y el hermano del 2 es el 3. Si tuviera un otro elemento más, estuviera enlazado como el siguiente hermano del 3. Pero toda esa lista son hijos del 1. Ah, ya entendí. ¿Entendiste? Gracias. Sí, ahora ¿Sí? sí. Entonces lo que yo les digo a veces las representaciones que tengo en forma
lógica no necesariamente es la misma representación que tengo en la estructura. ¿Ya? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve un poco para saber, ay, me dolió el ojo, cómo son las estructuras, cuáles son las formas en que se trabajan y para que puedan ustedes ir viendo después cómo se llama ciertos algoritmos y ciertas cosas. ¿Ya? Recuérdense que ustedes pues, varias cosas no implementan, sino que necesitan tener solamente los conocimientos. Terminando esto, terminamos con nuestra parte de estructura de datos y empezamos con nuestra parte de lo que es base de datos. ¿Ya? Y en nuestra introducción vamos a ver una pequeña introducción a la base de datos para irnos después. Lo primero que tenemos que tener son algunos conceptos básicos. ¿Ya? La base de datos o BD o DB, que también se abrevia, es un conjunto de datos relacionados cuyo acceso es a través de un SABD, es decir, Sistema de Administración de Base de Datos. Como es, por ejemplo, el Oracle, el Access, el MySQL. Un dato es un hecho conocido que puede ser registrado y que tiene un significado implícito. Y las bases de datos tienen dos propiedades importantes, que tiene que ser integrada y compartida. Si no está integrada y no es compartida, no es una base de datos, es simplemente un banco de datos, que un almacenaje de datos no necesariamente está representado como una base de datos. Un almacenamiento de datos puede ser simplemente en forma genérica un banco de datos. Por ejemplo, varias hojas. Entonces, ¿qué significa que sea integrada? Integrada es que tiene relaciones entre ellas y tiene cierto nivel, cierto nivel de integridad. Y el compartida es que varios usuarios pueden acceder a ella. Por ejemplo, muchas veces se dice, yo tengo mi base de datos en Excel. El Excel no es un sistema de administración de base de datos. Entonces yo lo que tengo no es una base de datos, es un banco de datos. Ya, profe. Porque no está integrada ni es compartida. El sistema de administración de base de datos, o SABD, es un ambiente de programación orientado al manejo de grandes volúmenes de datos con propiedades de persistencia. La idea tras las bases de datos o los bancos de datos es la idea de persistencia, es decir, que cuando se apague el computador, se cierre el programa, los datos se mantengan, porque los programas que han hecho hasta el momento es cuando se cierra, se perdía la información. Por eso el semestre pasado lo que hicieron fue esta capa de persistencia que hicieron nuestras bases de datos para poder guardar las facturas, para poder guardar las guías de despacho, guardar los números de clientes, para poderlos recuperar. Esa es la propiedad de persistencia. Y el sistema de administración de base de datos es un conjunto de programas que permiten a los usuarios crear y mantener una base de datos. Me fui para arriba. En palabras simples, un sistema de base de datos está compuesto por la base de datos más el sistema de administración de base de datos. Los componentes de la base de datos son el esquema, que es la descripción de la base de datos, o también conocidos como los metadatos. Y este es, por ejemplo, lo que vemos acá. Tenemos la tabla empleados, que tiene el first name, el minute, el last name, el número de seguro social, tiene la fecha de nacimiento, la dirección, el sexo, el salario, el número de seguro social del supervisor, el número de departamento. De departamento yo voy a guardar el nombre, su número, quién es su administrador y cuándo este administrador inició sus funciones. De las locaciones del departamento voy a guardar el número y la locación propiamente tal. De los proyectos me interesa guardar el nombre, el número de proyecto, cuál es la locación del proyecto y a qué departamento pertenece. Y así, etcétera. Y si se dan cuenta, estas flechitas me indican que hay relación. En la tabla empleado, el campo DNO corresponde a un dato que está almacenado en departamento bajo el campo de number, es decir, número de departamento.
Por tanto, mediante ese campo, yo puedo identificar que un empleado X pertenece a un departamento Y, porque hay una relación entre ellos. Esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora en el curso de la asignatura. Las instancias de la base de datos son los datos almacenados en la base de datos en un instante particular de tiempo. También se le conoce con el nombre de tuplas. Por ejemplo, para el empleado... se me descuadró, parece. Sí, se me descuadró. Para el empleado... ¿Qué pasó? Me quedé al revés. Es que estaba muy chico la letra. No. Para el empleado, por ejemplo, en la tabla empleado, por ejemplo, tengo a John Smith, que tiene el número de seguro social 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, su fecha de nacimiento, su dirección, sexo masculino, su salario que es $39,000, el número de su supervisor y que pertenece al departamento 5. Ese conjunto de datos es una instancia. Es decir, cada línea, cada tupla de los datos almacenados corresponde a una instancia, las cuales se almacenan en el contenedor, que el contenedor es la tabla o el metadato. En forma bonito, recordemos que el sistema de base de datos está compuesto por la base de datos, que es el banco de datos propiamente tal, más un sistema de administración de base de datos. El diagrama para representar una base de datos es como tamborcito. ¿Por qué? Porque es en referencia a un contenedor. Esta forma de trabajar nos permite que los usuarios programadores no interactúen directamente con los datos, sino que tengan que interactuar con el sistema de base de datos mediante la creación de programas y aplicaciones y realización de consultas. Estas consultas se hacen al software del administrador de base de datos o Database Manager System en inglés, que nos permite procesar las consultas y los programas, los cuales se comunican con un software interno que tienen ellos para accesar los datos almacenados, los cuales recién, mediante la definición de los datos almacenados, es decir, los metadatos, y los datos almacenados en sí, es decir, las instancias, permiten la recuperación de la información y se va pasándose las capas superiores hasta llegar a los usuarios. Es así que el sistema de administración de base de datos va creando anillos de seguridad. Por ejemplo, esta es la configuración que tiene el Oracle. Por ejemplo, el servidor de Oracle interactúa con las aplicaciones mediante instrucciones de SQL, las cuales pueden estar en SQL1, SQL2 o SQL3, que incluye conceptos de orientación a objetos. Funciones críticas que debe tener un sistema de administración de base de datos. Debe dar soporte para tener múltiples usuarios en forma concurrente. Es decir, compartir datos. Usuarios concurrentes son usuarios al mismo tiempo. Seguridad de los datos almacenados en la base de datos, mediante autorización o una forma de control de acceso de quien ingresa al banco de datos. Un sistema de recuperación ante caída de sistema. Por ejemplo, se está grabando y hay un corte de luz que sea capaz de salvar esa situación y no tener que los datos se degraden o se dañen. Eficiencia en el acceso a los datos e integridad de los mismos. Acá dice eficiencia, no eficacia. Y ese es el mayor problema que se tiene cuando se diseñan los sistemas de base de datos, en el cual si el modelo está mal hecho, va a empezar cuando a medida que va creciendo el banco de datos, va a empezar a perder performance, porque acuérdense que la performance de una máquina, de un computador cualquiera, un servidor cualquiera, es velocidad de proceso, es decir, velocidad del procesador, capacidad de memoria principal, es decir, capacidad de memoria RAM,
y espacio disponible en almacenamiento secundario, es decir, espacio disponible en disco duro. Cuando yo empiezo a llenar el disco duro, voy perdiendo performance. Por tanto, si mi modelo de base de datos genera demasiada redundancia de información y no está optimizado, la información va a crecer en forma más rápido que si tuviera un modelo mejor ajustado que me guardaría la misma información ocupando menos espacio. Esto generalmente es cuando hacía pruebas, esto generalmente era una pregunta de prueba, ¿ya? Donde dice que la arquitectura de 3 niveles o de niveles de abstracción se ve respecto a la siguiente figura. Esta es una pregunta que generalmente era una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque dice que arquitectura de tres esquemas o 3 niveles de abstracción, pero realmente son 4, ¿ya? Tengo el externo, el modelo conceptual, el nivel interno y el almacenamiento de los datos tal cual como son. Lo vamos a ver con mayor detalle, ¿ya? La mayoría de los sistemas de administración de base de datos permiten la base de datos de organización sea vista en 3 niveles de abstracción. Estos 3 niveles son el modelo conceptual, el modelo interno y múltiples modelos externos o también conocidos como vistas. O también se conocen como subesquemas. Es posible definir un cuarto nivel que es la organización física de los datos. Es decir, una arquitectura de 3 esquemas o 3 niveles de abstracción realmente tiene 4 niveles, no tiene 3. El mismo monito en delante. El modelo conceptual se conoce con el nombre de esquema. Vamos a ver qué se refiere a él. Define el mundo real de un nivel abstracto. Esta vista incluye todas las entidades representadas en la base de datos, las relaciones entre estas entidades y otras características como restricciones de seguridad, control de auditoría y procesos de validación. Son lo que se conoce con el esquema y corresponden a los metadatos. El ojo es que no contiene detalles de la implementación. El siguiente nivel se asume cierto modelo de datos, por ejemplo el de red relacional jerárquico para poder describirlo, y se especifica mediante un DDL, Data Definition Language, ¿ya? Y se conoce con el nombre de esquema, que es la definición de los datos o la descripción de los datos en sí. La vista más externa es la que se conoce como subesquema, las cuales son particularidades o parcializaciones del esquema ajustados a diversas características que necesita el usuario. Cada vista de usuario es un conjunto del modelo conceptual definido y formateado de acuerdo a las necesidades del mismo. El modelo del más abajo, bajo el esquema, encontramos el modelo interno, que es una definición de la implementación física de la base de datos a través de un sistema de administración de base de datos. Define la base de datos como una colección de registros lógicos llamados registros internos o almacenados. Describe los métodos por los cuales estos registros están interrelacionados, por ejemplo, punteros o índices. Tiene que ver con estrategias de buffering, estrategias de archivo, estructuras de acceso, codificación de atributos, factores de bloqueo, etc. Y el último nivel, el nivel más bajo, es la organización física de los datos, que es la descripción de los dispositivos físicos que son usados, el agrupamiento de registros en bloque, técnicas de direccionamiento y detalles similares, y tiene que ver con la interacción del sistema operativo, el hardware, CPU, disco, memoria principal, terminales, canales y red, entre otras cosas. De esta forma, el sistema de administración de base de datos provee los mecanismos para transformar de un nivel de abstracción a otro, intentando mantener una relativa independencia entre un nivel y otro. ¿Eso qué quiere decir? Que hay veces que podríamos tener una etapa de diseño, por ejemplo, en que poder obtener netamente cómo irían los registros físicos, pero no sería difícil de obtener. Por eso generalmente se hace la transformación a metadatos o a esquemas, en el cual me indica el qué voy a almacenar y el modelo interno me va a indicar en cómo lo voy a almacenar. Definiendo el qué, que es lo complicado, después hay algoritmos que te transforman el esquema en modelo interno. ¿Ya?
El resumen de este modelo ANSI Spark es que el esquema externo representa las visiones de los usuarios, cómo la realidad es vista por cada uno de los usuarios. El esquema conceptual representa la abstracción de cómo la realidad es, y el esquema interno se representa en cómo la realidad va a ser representada dentro de un computador. Como ejemplo, por ejemplo, un modelo conceptual podría decir que yo tengo la tabla empleado, donde el cual le voy a almacenar el nombre, la dirección, el teléfono, el departamento y el sueldo que tiene, y voy a crear dos subesquemas, dos vistas, porque para un tipo de usuario, a él le basta con saber el nombre, la dirección y el teléfono del empleado, y a otro tipo de usuario, a él le interesa saber el nombre, el departamento y el sueldo. Entonces ellos no ven el campo completo, ven una abstracción de este esquema. El modelo interno es cómo va a ser guardado. Por ejemplo, vamos a definir que el archivo empleados o el registro empleados va a tener un nombre que va a ser un char 20, una dirección que es un char 40, un teléfono que es un char 10, un departamento que es un char 15, un sueldo que es un real, y va a tener archivo de índice por nombre y archivo de índice por departamento. Profe, los char, esos son tipos de datos y la Son tipos de excepción, ¿o datos, no? sí. Ya. Independencia física versus independencia lógica. La idea es tener ambas, ¿ya? Aun cuando cuesta muchas veces tener ambas, ¿ya? Cuando es posible hacer cambios en la base de datos física sin entrar los programas, por ejemplo, para mejorar los accesos a registros individuales, cambio de organización de un archivo de secuencia indexado a directo, etcétera, estamos hablando de independencia física. Cuando es posible modificar la base de datos conceptual sin modificar los subesquemas, por ejemplo, aumentar los atributos, la tabla se separa de dos para mejorar el rendimiento de ciertas consultas, se agrega otro tipo de entidades a la base de datos, etcétera, estamos hablando de independencia lógica. Es más fácil de obtener la independencia lógica que la independencia física. El ambiente operacional de un sistema de administración de base de datos es un sistema integrado de hardware, software y personas. Acá incorpora un nuevo elemento que son las personas, no solamente el hardware y el software, que es diseñado para facilitar el almacenamiento, recuperación y control de recursos de información. ¿Qué personas interactúan con la base de datos? El principal de ellos es el administrador de la base de datos o DBA, Database Administrator, el cual entre sus funciones son la definición del esquema, definición de la estructura de almacenamiento, el método de acceso, modificación del esquema y la organización física, concesiones de autorización para el acceso de datos, especificación limitante de integridad, entre otras cosas. Esto es la introducción a la base de datos. De vuelta del receso, vamos a ver cómo poder empezar a crear nuestras bases de datos, viendo cómo se definen los esquemas. ¿Ya? Nuestra siguiente evaluación va a corresponder a otra ABP que va a ser netamente obtener un modelo de entidad-relación, que es como se define es una de las notaciones para representar los esquemas. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicios respecto a eso, es re poquita materia. Hay ciertas situaciones que hay que saber y vamos a ir soltando la mano de a poquito. Ya ahí necesito que suelten la mano haciendo los ejercicios que quedan propuestos. ¿Ya? Chicos, vamos a quedar hasta acá. Recuérdense subir el ABP antes que expire la asignación de tarea. Se me cuidan durante el receso, ya, porque acuérdense que está la cepa muy Profe, muy en caldera. Dime. disculpe, ¿no podría dar un ejemplo antes, un pequeño ejemplo sobre la arista, como el ejemplo que había que hacer? Como Que dijo al principio que le dijo a la Carla que había como que nombrar la arista o definir algo así. Por ejemplo, decir las aristas representan incompatibilidades entre dos movimientos. O las aristas representan compatibilidades dentro de los movimientos. Porque acuérdense que pueden tomar una visión como positiva del caso y representar lo que, lo que está asociado y lo que no, o representar lo que no está asociado.
Entonces yo no sé si ustedes no me especifican, no sé si la arista representa incompatibilidades o la arista va a representar compatibilidades. Por eso tienen que definirla. Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? Ese es el detalle. ¿Ya? Como les digo, se me cuidan, está la cepa muy en caldera. eh, eh, Tengo entendido que es altamente contagioso, así que no vaya a tener algunos se me contagia ahí respecto al fin del 18, ¿ya? Y como siempre, si van a beber, no pasen las llaves y traten de salir poquito para que podamos controlar esta pandemia actualmente. Respecto a la vuelta a clases presenciales, todavía no se sabe nada. Ya hay algunas asignaturas que iban a partir el 20 de septiembre, pero ayer en el consejo nos avisaron que lo más probable es que esas primeras asignaturas partan la primera semana de octubre, ¿ya? Porque se han demorado en implementar estas salas híbridas que necesita la universidad para poder hacer las clases. Las clases van a ser voluntarias en todo caso para poder asistir. Chicos, quedamos acá. Se me cuidan. Profe, Dime, Carlita. le quería pedir si es que me podía mandar alguna página o algo así para donde pudiera encontrar material adicional de esto para ir adelantando. Es que lo que va a pasar es que se me van a marear. Ya, profe, no importa entonces. Prefiero, ¿cómo se llama? Que darles como Profe, darle el empujoncito, Simón. No era yo, Ah. era otro compañero. profe, ¿le puedo hacer una consulta ahora al final de la clase? Dime. Que en cuanto en el tema del brazo robótico, ¿se pueden hacer dos movimientos a la vez, cierto? ¿O no No, se se puede puede? hacer solamente un movimiento a la vez. Un solamente a la vez. Sí, Ya. funciona solamente Gracias. una articulación. Profe, entonces funciona, no, porque en el... Dame un segundo. Lo que pasa es que en el ejemplo no decía que si se movía una articulación no se podía mover la otra, decía solamente que no podían No, o sea, se pueden ser mover las sagrados. dos, pero no se pueden mover las dos en forma simultánea. Ah, ya, profe, que nosotros no lo hicimos así porque en el ejemplo no... No, pero como no lo tienen decía eso, ustedes no está decía que bien. no se Como lo podía tienen mover. ustedes está bien porque tienen el brazo y tienen la muñeca. Entonces mueven uno y después Ya, mueven el profe, otro. ya. Sí, ya, Está bien así. ya, profe. ¿Sí? Chicos, recuerden publicar. Chao, Chao, profe, chao. Marquen cuídese. asistencia. Ya, profe, Ya. gracias. ¿Verdad? Sí, no se olviden, no se profe, olviden de marcar cuídese. asistencia. Chao, Ya, profe. Chao, profe, chao. que Se bien, cuidan. cuídate. Te quedan Chao, bonitas profe. Chao, fiestas. profe. Profe. Dime.